Bueno, ¿habéis entendido algo? Yo cuando vi el tráiler tampoco. Tampoco. O sea, hasta que no vi la película yo no sabía de qué iba y creo que todavía no sé de qué va. O sea, es normal que ganase Cannes, no me pareció mejor que Benedetta. Tampoco Benedetta me pareció mejor que esta película. Es en estos casos en los que las tienes que colocar en distinta posición. La película es súper festivalera, es un festival de gore, de sangre, de ocurrencias súper extrañas. O sea, habíamos hablado de lo de la dirección de las mujeres, pero es que esta película lo ha hecho alguien que no parece una persona. O sea, es súper sangrienta. Lo de las relaciones sexuales con los coches es real, o sea, se queda embarazada. La película cambia de repente a otra trama. Muchísimos asesinatos de repente, o sea, media hora pasan un montón de cosas, luego pasan otras cosas. Es que yo estuve todo el cine, estábamos solos pegando gritos, puro festival. O sea, es para verla, otra película para no ver con los padres, ni con los hijos, ni con tus amigos. Es para verla con alguien que sepas que tiene muchos problemas y que les gusta mucho la sangre. Me habías dicho que parecía una película de Tarantino y realmente por el tráiler lo parece, pero es que no se asemeja a nada que haya visto, es súper gore. O sea, al principio más que al final, luego se relaja muchísimo y es una construcción súper clásica, pero al principio es algo súper postmoderno, súper sangriento, escenas súper rápidas, súper videocliperas, muchísimos asesinatos de repente, no sabes lo que está pasando, no estás entendiendo nada y aún así estás disfrutando, estás rollo wow, la música es genial, el color es brutal, las escenas de gore son de verdad, o sea, en plan, no matan a nadie de verdad, pero no es esa sensación de que hacen el truco de cortar y luego ponértelo desde lejos para que no parezca, que no se vea bien lo que ha pasado, no. Se ve.